reconocido que es de la Ciudad de Arquitectura, Cirac Caro. Le damos un aplauso. Gracias. Buenas tardes, buenos días, no sé. Mi nombre, ya como lo dijo ahorita la señorita Ana, es Cirac Albo Mejía. Yo soy escritor desde ya hace 10 años. Me dedico a la poesía prácticamente, al ensayo, al teatro, a escribir. La intención de esta charla es pues, prácticamente tener una relación, interacción entre ustedes y nosotros, y su servidor, hablar un poco sobre literatura, hablar un poco sobre la poesía, inquietudes incluso que tengan sobre la literatura, sobre el proceso creativo también. Vamos a pasar un rato, esperemos, agradable. Si hay preguntas también, va a haber la oportunidad pues para que hagamos también preguntas y bueno, entremos en dinámica de interacción, ¿sale? Quiero empezar compartiéndoles un poema. Este poema se llama Décima Elegía. Pobre de mí, ya borracho, es de sal mi pensamiento. Frente al mar, aún sediento, me deja un adiós muchacho. Frente a tanta agua, macho, el ojo muerto, el mar en mis ganas de llorar. Hora de soplar ceniza, pero mientras cicatriza, al desierto, a remar. Bien, con ese poema, quería entrar. Quiero empezar primero, haciendo unos comentarios o, platicar un poco sobre la literatura, sobre la poesía, sobre todo, que es mi género o el área que me gusta más, que trabajo. ¿Alguien de aquí es lector? ¿Alguien le gusta leer? ¿Sí? ¿Qué has leído? ¿Qué te gusta? ¿Novelas? ¿También? ¿Qué has leído? Basadas en... Ok. ¿Allá jóvenes? ¿Nadie? ¿No? ¿No les gusta o ni por equivocación han agarrado un libro? ¿Sí? Sí. Ok. La literatura prácticamente, sabemos, es un género artístico que utiliza la palabra, lo sabemos, es su herramienta para expresarse. Aquí la diferencia es que utilizamos la palabra cotidianamente, la gastamos, la desgastamos incluso, utilizamos las palabras indiscriminadamente, pero lo que hace la literatura es precisamente utilizar nuestro lenguaje, utilizar nuestra palabra, pues, para poder hacer cosas más bellas, más estéticas, elevarlas de nivel, pues, e incluso poder acercarse más a uno mismo como ser humano. Y lo que uno como escritor también lo que busca hacer es acercarse al lector, aunque uno no esté presente. Eso estamos o pretendemos también, acercarnos a ustedes como lectores a partir de nuestros textos y tener esta comunicación, aunque no es verbal, pero hay una comunicación entre uno como escritor y ustedes como lectores. Mi intención ahorita también es hacerles la invitación a que le pierdan el miedo a la literatura, le pierdan el miedo a las palabras. La palabra no es complicada, la literatura no es difícil. Lo difícil es más bien alejarse de ella cuando uno ya está ahí dentro, pues. Ahorita pues los invito a que se acerquen a los libros, se acerquen a la literatura, no únicamente a los libros académicos o los de la escuela, o no únicamente también a las lecturas que les dejan en la escuela los profesores, sino que incluso se atrevan a acercarse a la literatura para poder abrir el panorama, abrir el mundo, incluso adquirir otras ideas, concebir el mundo de otra manera e incluso viajar con un libro. Esa es la invitación. Parte también de esta charla, es aparte la invitación a no nada más leer, incluso es un buen ejercicio, pues,
el que también tengan un cuaderno y escriban. Yo sé que muchos a lo mejor no tienen el hábito de escribir, pero empezando a escribir, no sé, un diario, un pequeño diario, o incluso las cartas a familiares, amistades, este tipo de ejercicios nos ayudan también para desarrollar ideas, para bueno, las habilidades de la imaginación, de la creatividad, todo esto nos ayudan a desarrollarlas, pero además nos ayudan mucho a conocernos a nosotros mismos. La palabra, ¿qué es en sí? La palabra no la vamos a definir, pues, perdón, prefiero pararme porque veo mejor a los de atrás también y digo, para tener una mejor relación o interacción ahorita. La palabra hay que perderle el miedo. Yo los invito a que le pierdan el miedo a la palabra, porque cuando uno le tiene miedo a la palabra es como tenerle miedo a uno mismo. Somos seres humanos y estamos construidos de palabras. Nuestro nombre nos define también. Nuestro nombre nos define nuestra personalidad, nos hace ser lo que somos. Entonces, si partimos de ese punto, nuestro nombre es una palabra y por ende nos empezamos a construir desde ahí con las palabras. Lo que expresamos, lo que enunciamos, son palabras de acuerdo, pero también son ideas, son emociones, son sentimientos, son pensamientos, y eso va a trascender con el tiempo. ¿Ustedes por qué creen que el ser humano o la cultura de la humanidad se ha preservado? ¿Tiene alguien alguna idea? ¿Por qué continuamos con nuestra cultura? ¿Por qué sabemos que hace, no sé, 1000 años ocurrió tal hecho o tal suceso? ¿Por qué sabemos que existieron los aztecas o por qué existieron los griegos? Los libros. Buen punto. Con eso, la cultura del ser humano se ha preservado por eso, por la palabra. ¿Se dan cuenta de la importancia entonces de la palabra? No es una herramienta o no es nada más nuestra herramienta para comunicarnos aquí a nivel social, sino también eso es lo que nos ha permitido la palabra, preservar nuestra cultura, preservar nuestra historia y poderla transmitir de generación en generación. ¿Qué sucedía antes cuando no había la escritura? Se transmitía la información por medio de la palabra, era una transmisión oral. Entonces eso se fue bueno, la transmisión oral pues se iba modificando la información, se iba perdiendo, incluso actualmente se han perdido muchas leyendas, se han perdido muchas tradiciones porque no hubo el legado por escrito. Entonces, digo, esta reflexión pequeñita es precisamente para que se den cuenta de la importancia de la palabra y sobre todo de los libros. Quiero compartirles un poema de Octavio Paz, es nuestro gran premio Nobel, el único mexicano que ha obtenido ese premio. ¿Saben lo que es el premio Nobel? Es un gran reconocimiento a nivel mundial. Y Octavio Paz es el único de nuestros escritores que lo ha obtenido. Y él, tiene muchos poemas, muchos libros muy interesantes. Los invito a que lo lean también, a que lo descubran. Pero hay un poema, que es el que quiero ahorita compartirles, que nos invita a eso y que sobre todo nos permite darnos cuenta que las palabras podemos hacer con ellas lo que queramos, de hecho. Escuchen y espero que les guste. Como les decía, el texto se llama Las palabras. Dice: dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen, putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbele sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas poeta, haz que se traguen todas sus palabras. ¿Se dan cuenta? Ahora, no sé qué les pareció el texto. ¿Qué notaron en el ritmo, en las palabras? ¿Se te hicieron fuertes? ¿Por qué? Pues porque no había oído de un escritor que diga palabras así. O por ejemplo la palabra de putas. Ajá. Sí. O sea, yo no creía que en poemas tuvieran esas palabras. Ok, buen comentario ahorita que dices. Paréntesis. La poesía o la literatura en sí puedes tocar cualquier tema. Esa es también una de las posibilidades y una de las ventajas de la literatura y por la cual debemos de aprovecharla. Y ustedes que están jóvenes,
que tienen la energía ahorita y que están empezando también a descubrir el mundo, esa es la invitación también a que se acerquen, porque la literatura lo que nos permite es esto, poder hablar de lo que queramos y utilizar nuestro lenguaje como queramos hacer. El único asunto es obviamente es saber cómo se utiliza nuestra lengua, cómo está estructurado, las reglas básicas pues, por ejemplo, ¿en qué semestre están? Quinto. Ya llevaron redacción, ya llevaron literatura, entonces ya tienen reglas básicas de lo que es la ortografía, la gramática, bla bla bla. Entonces ahora, ya que conocen eso, ya pueden entonces empezar a trabajar con ello y sobre todo también a destruirlo incluso, como dijo el poeta, hazlas poeta, que se traguen todas sus palabras. Lo que nos está diciendo Octavio Paz con este poema es precisamente eso, que no le tengamos miedo a las palabras, que las podemos azotar, inflar, sorberlas, destriparlas, desplumarlas, etcétera, etcétera. Aquí lo que ahorita comentaste, es fuerte el poema, sí, pero ¿por qué más? Aparte de, por ejemplo, ciertas palabras que pueden ser, no sé, como insultos, por así decir. En la literatura no hay insultos, ojo, en la literatura no hay palabras mal usadas o maldiciones o groserías. En la literatura no, en el arte no hay eso. Pero aquí en la literatura es válido utilizar estas expresiones, utilizar otro tipo de expresiones también, pero siempre y cuando tengan una intención y sobre todo también busquen el efecto de impactar o de agradar o incluso de desagradar al lector, pero con un efecto estético, artístico. No es decir, a lo que me refiero con esto es de que, por ejemplo, utilizar malas palabras, por decirlo de una manera coloquial, al utilizar estas groserías, cotidianamente suenan agresivas, ¿sí? Una mentada de madre puede sonar muy agresiva allá afuera, pero si una mentada de madre, un poeta sabe ocuparla y la mete dentro de un poema, va a sonar totalmente distinto, ¿sí? Por ejemplo, aquí hoy esta palabra chillen, putas, dentro del contexto puede ser un poco agresivo, de acuerdo, pero si nos damos cuenta cómo está todo el poema redondo y cómo está de fuerte, no nada más por esta palabra, sino también por el sonido de las mismas palabras que, si se dieron cuenta, son por lo regular la mayoría esdrújulas o sobresdrújulas. ¿Qué característica tiene estas palabras? Que se acentúan de la tercera sílaba para atrás pues o en adelante, ¿sí? Entonces por eso es que suena incluso el poema mucho más fuerte, mucho más agresivo, más duro, porque todas las palabras están prácticamente acentuadas en esdrújula o en sobresdrújula. Azótalas, ínflalas, sórbeles, es como mucho énfasis en este acento. Por eso también suena muy agresivo el poema. Pero si se dan cuenta, ese es el dominio del lenguaje que tienen o que debemos de tener los escritores. Conocer nuestra herramienta, poderla trabajar y sobre todo manipularla y como nos vuelve, como nos vuelve a decir el poeta y el poema, hacer de ellas lo que nosotros queramos. Lo que quiero decirles también con esto, jóvenes, es que no es uso exclusivo de los escritores la palabra. El lenguaje es de uso cotidiano, lo sabemos, es herramienta personal, todos tenemos la posibilidad de utilizar nuestro lenguaje y de hacer lo que queramos. Entonces, lo que les estoy diciendo con esto también es invitarlos a eso, a que no le tengan miedo a la palabra, no le tengan miedo a escribir, a desarrollar ideas, a expresarse, a comentar y sobre todo a explorar las posibilidades de la literatura y de nuestra lengua. Hay una cuestión muy importante y muy interesante con el lenguaje que deben ustedes ser muy conscientes y sobre todo reflexionar, y quiero compartirles pues esta reflexión, es el asunto de que a veces uno no es consciente de la palabra, del lenguaje, y lo malgastamos, ¿sí? Lo que quiero decir es que debemos de empezar a quitarnos pues esta idea errónea de que el lenguaje es exclusivo de los escritores y de los libros y de las bibliotecas. No, todos tenemos nuestra lengua, es nuestro medio de comunicación, pero además tienen esta capacidad tan plástica. Nuestro lenguaje, el español, tiene una característica muy especial, que es muy plástico. Muy plástico, ¿a qué me refiero? Que es muy moldeable, muy maleable. Podemos hacer de él lo que queramos. Incluso gramaticalmente, léxicamente o fonéticamente, fonológicamente, o sea, el sonido, la estructura de la palabra, todo esto es muy rico el español. Nuestro lenguaje es de los más ricos a nivel mundial. Incluso
comparándolo con las lenguas o con los idiomas de no sé,